bendiga, mis amados hermanos. Me siento muy privilegiada y bendecida de ser tomada en cuenta para esta actividad. Muchas gracias también al pastor Agustín García de Iglesia Arca del Pacto en la Ciudad de México por darme este hermoso privilegio. Y al apóstol Sergio Enríquez por darme esta oportunidad. Reciban también un cordial saludo de Iglesia de Cristo Ebenecer Escuintla. Y sin más preámbulo, le suplico que me acompañe a pedirle al Señor que seamos bendecidos por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Aquí junto a tus hijos, Señor, venimos agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque es tu palabra que nos bendice cada día, Señor. Hoy disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón, Señor, para poder recibir la impartición y la bendición que traes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, anota cada palabra en nuestro corazón, Señor, y que pueda dar su fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y vamos a iniciar leyendo Génesis 24:16. Le voy a leer la versión al día. Dice: la joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir. Es interesante ver acá, recordemos el pasaje y vemos cómo Rebeca desciende y va a traer agua. Y en figura, para nosotros hemos aprendido que es la iglesia, la novia, la que desciende y baja a traer agua. ¿Para qué? Esa agua que va a fluir como un manantial, va a fluir desde su interior, esa agua que viene a bendecir su vida. Pero interesantemente que la palabra aquí, subir, dice que es la palabra Alá. Y vamos a ver qué significa la palabra subir. Y es del Hebreo 59:27. Y dice que es ascender, ser exaltado, desaparecer y volver. Entonces podemos ver que la novia, la que está a punto de irse para subir, ¿subir a dónde? A ese arrebatamiento que esperamos, a ese encuentro con el amado. Dice que desciende a traer agua. Mire, el descender primeramente nos habla de humildad. Entonces, aquella que se está preparando para que sea exaltada, que desaparezca y que vuelva allá a la casa del Padre, fue que bajó a traer agua con humildad. Y es lo que nosotros estamos anhelando, el descender a las fuentes, a traer el agua de la palabra. También aparece esta palabra, Alá, acá en estos pasajes. Solo se los dejamos acá anotaditos y anótelos en su cuaderno y en su corazón. Y no puse todo el pasaje y dice, aparece acá en Isaías 40:31. Y es en levantarán sus alas y también es iniciar el vuelo. Mire qué lindo y qué bendición es el poder acudir a las fuentes de las aguas, aquellas que nos van a llevar para iniciar el vuelo, ese vuelo que estamos esperando, ese vuelo tan anhelado por todos nosotros, en el cual nos han ido preparando y hemos ido nosotros dejándonos preparar a través de la palabra. También significa, no significa, bueno, como significa subir y ser preparado para ese encuentro con el Señor. También aparece acá en Génesis 13:1. Y es que cuando Abraham dice que subió, es subir, ir a la tierra prometida. Recordemos que el Señor le había dicho que dejara a todo su tierra y su parentela y que fuera a la ciudad que él le iba a indicar. Y fue cuando entonces dice que Abraham dejó a Egipto para subir a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Ahora nosotros vamos a subir. ¿A subir de dónde? De acá, de esta tierra. A subir de Egipto, a subir de este mundo. Que este mundo, pues nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros somos de allá arriba. Y para allá vamos.
Solo venimos aquí a ser preparados y a dejar muchas cosas que el Señor ha ido indicándonos. Así como Abraham dejó su tierra y dejó su parentela para subir a ese encuentro. Nosotros el que esperamos. Y acá es donde aparece la palabra Alá. Ahora veamos entonces que nos dicen Cantares 3:6. ¿Qué es aquello? Ahí aparece también esta palabra Alá. ¿Qué es aquello que sube? Ahí aparece Alá. Del desierto, como columna de humo, como un vapor de mirra e incienso y de todos los perfumes exquisitos. Y ahí es la amada. Ahí se encuentra usted y me encuentro yo, que estamos prontos a subir. Bueno, ella va del desierto y muchas veces pues nosotros venimos caminando en valles y en desiertos. Pero mire cómo estamos siendo preparadas para ese encuentro con el Señor. Entonces, como novia, vamos a descender a las fuentes de las aguas. Y así he titulado este tema, las fuentes de vida. Y vamos a ver de en dónde y cuáles son las fuentes de vida. Fuentes de vida mencionadas en la Escritura. Aparece el Padre, el Hijo, y vamos a ver cada uno de los pasajes más adelante, y aunque aquí está ya el Salmo 36:9, el Espíritu Santo, la novia y el justo. Estas son las fuentes de vida mencionadas. Ahora veamos a la fuente de vida, el Padre. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Aquí se viene refiriendo a Israel y vemos cómo el Padre era una fuente y es y sigue siendo la fuente de agua de vida. Pero Israel lamentablemente abandonó y bueno, aquí dice el pasaje que cavaron para sí cisternas, aquellas que no retienen el agua. Entonces ya vimos primeramente al Padre. En Salmo 36:9 dice, hablando del Hijo, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, refiriéndose al Hijo, al bendito Hijo de Dios, como la fuente de vida. Esa fuente de vida que ya ha venido a morar en nuestros corazones. Aquellos que hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo, ya tenemos esa fuente adentro de nosotros para que fluya ese manantial de vida, vida eterna. Ahora veamos, en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua de vida. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había venido el Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Entonces acá ya vemos la otra fuente de vida y es el bendito Espíritu Santo, que aquí decía el Señor Jesucristo que lo iban a recibir. Y yo creo que nosotros, bueno, primero hay que anhelarlo. Luego hay que buscarlo si tú no lo has recibido. Pero si ya lo tenemos y ya lo recibimos, ahora debe fluir. Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo nos dieron a los dos paracletos. Ahora tiene que ser evidente en nosotros. ¿Y cómo? Cuando hablamos en nuevas lenguas. Ahora, si alguien todavía no ha sido bautizado, lleno con el Espíritu Santo, debe anhelarlo, debe buscarlo, para que sea evidente en cada uno de nosotros y fluya para fuentes de agua de vida. Y si ya lo tenemos, sigámonos llenando. También la novia, Cantares 4:15, dice, eres fuente del jardín, manantial de aguas vivas que fluyen del Líbano. Y el Líbano nos habla de la blancura. Entonces, acá vemos ya otra fuente. Nosotros, la novia que se está preparando, ahora es ella portadora de esas aguas de vida, que va a bendecir a todos los demás que tienen sed, así como lo hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora la iglesia novia dice acá que es también manantial de aguas vivas. Cuando habla de manantial es algo que fluye constantemente,
es decir, un pozo se cava, ¿verdad? Una cisterna también, pero aquí el manantial es algo que brota desde lo interior. Y así viene a ser la novia como ese manantial de aguas de vida, pero fluye de la blancura, es decir, en medio de la santidad. Ahí va a fluir ese manantial, le vamos a permitir que fluya el manantial de aguas de vida. Y también en Proverbios 25-26, en la versión Torres Amat, encontramos el justo, es la otra fuente de agua de vida. El justo que cae en pecado, viéndolo el impío, es una fuente enturbiada con los pies y un manantial corrompido. No me quiero referir a que se enturbió y por qué cayó, no, sino a ver que aquí nos hace ver que el justo es otra fuente de vida. Y entonces vemos varios fuentes que fluyen para bendición de otras, primeramente para bendición propia, pero también para bendición de otros. Y entonces en la Escritura vemos otros ángulos relacionados con la fuente de vida, y es a donde vamos a ir analizando cada uno de ellos y viendo algunas actitudes, porque las actitudes pues se notan, se ven. Yo puedo decir, tengo una fuente, ya tengo la fuente, y gloria a Dios, que bueno, indudablemente cuando creímos al Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, pero también cuando vino el Espíritu Santo, ya la tenemos adentro. Ahora debe de ser evidente en nosotros, ¿cómo? Con actitudes. Y vamos a ver entonces los otros ángulos relacionados con la fuente de vida. Y fíjese que vamos a ver cuál es esa fuente. Y otra es la boca del justo. Y para ello lo encontramos en Proverbios 10:11. Dice la palabra, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. Mire, recordémonos que cuando hablamos de la boca del justo, entonces está diciéndonos que es su forma de hablar, cómo se expresa. El justo va a ser esa fuente de vida. ¿Y qué dice Santiago 3:11 y 12? Dice, ¿acaso una fuente puede echar agua dulce y agua amarga? No, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, quiere decir, mi amado hermano y hermana que nos están escuchando, que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Ahora yo me preguntaría y me pregunto a mí misma, ¿de qué hablo y cómo hablo? Porque ahí voy a evidenciar de que estoy siendo llenada o que me estoy llenando. Entonces la boca del justo, cuando habla, va a indicar que tiene una palabra para bendecir, una palabra dulce. Y recordemos que cuando el pueblo de Israel llegó al lugar llamado Mara, necesitaban pasar por ahí para poder ellos sacar la amargura. Entonces fue el árbol de vida, el Señor Jesucristo, el que vino a endulzar esa agua. Ahora, como un ejemplo para nosotros, cuando venimos del mundo, muchas veces quizá algunos venimos amargados, como Faraón se encargó de amargar la vida, y entonces ahora lo que salen son palabras de amargura, pero ya hemos sido justificados por medio de la fe. Hemos sido justificados por el justo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos trabajando con la amargura que tal vez se puede haber quedado albergada en los corazones. Y es necesario que nosotros primeramente acudamos al Señor diciendo, Señor, de veras, ahora a la luz de tu palabra veo que quizá he estado hablando palabras de amargura. Y te pido que tú vengas a endulzarme, como el árbol de vida, a endulzar mi vida para poder dar una palabra dulce. Y también Proverbios 10:31, siempre en la NTV, dice, la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Muy bien, entonces aquí podemos comprender, y yo lo entiendo así, que la boca va a evidenciar lo que yo tengo adentro. Entonces voy a dar, como ya somos justificados, hemos sido justificados, mi boca como una fuente va a dar sabios consejos.
No el consejo que a mí se me viene porque me lo dio la prima, la tía, la abuelita, el mundo o el periódico o qué sé yo, las noticias quizá. No, sino que yo voy a dar consejos a la luz de la palabra, consejos sabios. Y dentro de ellos, pues yo debo haberlos adquirido también para poderlos ahora dar y que mi boca sea una fuente de vida, nuestra boca sea una fuente de vida que imparta vida, porque tenemos el poder de la vida y la muerte, dice la palabra, en nuestra lengua. Entonces, lo que hablemos, que sea palabra para edificar, para darle vida a otros que la necesitan. Amén, ya conocen al Señor, gloria a Dios, si Dios te usa y nos usa para evangelizar, pero también para decirle al alma amargada que hay bendición y que hay liberación, que hay libertad para poder salir de la amargura y no decirle, ay, así se va a quedar toda la vida. No, demos palabra de esperanza, palabra de consuelo, de fortaleza. Y entonces vemos también que cuando hablamos del justo, estamos hablando de actitudes. Amén, ya hablamos de la boca, pero dice que también el justo vive por fe. Y solo le voy a mencionar los textos, eso lo encontramos en Hebreos 10:38, dice, pero mi justo vivirá por fe. Pero si retrocede, mi alma no se agradará de él. Entonces acá podemos ver que una actitud del justo es vivir por fe. Y vivir por fe es creerle a Dios. Creerle a Dios de lo que Él va a hacer a pesar de lo que puedan ver nuestros ojos. Recordemos que Abraham, el padre de la fe, y nosotros somos hijos según la fe. Entonces tenemos esa genética ya dentro de nosotros para poder creer en las promesas que Dios ha dicho de nosotros, en lo que Él va a hacer a pesar de las circunstancias que podamos ver, como les decía, tal vez ver todo adverso, pero estamos viendo por la fe, y no es confesión positiva, sino por la fe, creyéndole a Dios de lo que Él va a hacer, y eso es vivir por fe. También recordemos que Noé dice que era un varón justo, perfecto en todas sus generaciones. Eso lo encontramos en Génesis 6:9. Y como era justo delante de Dios en todas sus generaciones, en el 7:9 lo encontramos. Él le creyó a Dios cuando le dijo que construyera un arca para salvación, para él y su familia. Pero muchos se burlaron de él. Pero él, como era un hombre justo, perfecto, le creyó a Dios. Y el Señor, ya se recordará, ¿verdad? Salvó a él y su familia. No así a los otros que no habían creído, pero él le creyó a Dios. También, ¿qué más actitudes tiene un justo? Fíjese que el justo no paga mal por bien. Y lo encontramos en primer libro de Samuel 24:18. Y dice así: Saúl le dice a David que es más justo que él, porque no le hizo daño teniéndolo en sus manos, es decir, no se vengó. Aquí recordemos el pasaje cuando Saúl perseguía a David, y lo perseguía no para darle un abrazo, lo venía persiguiendo para matarlo. Entonces David venía huyendo. Sin embargo, en un momento llegó a la cueva donde llegó a hacer sus necesidades, dice la palabra por eufemismo. Y entonces ahí en la cueva estaba David. Sin embargo, David tenía la oportunidad para matarlo, porque yo lo había perseguido, lo quería matar. Pero David no tomó venganza, no tomó acción por su mano y decir, yo lo maté porque en venganza, en defensa propia. No, fíjese, él no devolvió mal por mal. Entonces, en una actitud de un justo es no devolver mal por mal. Muy bien, ahora veamos, ¿en qué nos han hecho daño? Cuando nos han ofendido, que tal vez algún daño físico o de palabra, no nos venguemos ni devolvamos mal por mal. Estaremos actuando como un justo, que hemos sido justificados. Pero ahora se tienen que evidenciar las actitudes de un justo, y es no devolver mal por mal. Y sé que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, les han hecho y han pasado muchas situaciones en las cuales
no hemos tomado venganza. Tal vez nos han ofendido, nos han tratado mal, ¿verdad? O alguien ha ido más allá, ¿verdad? En ofensas, en agravios, pero no, el no devolverle mal. Se está diciendo de ti y de mí que somos justos. Gloria a Dios. También el justo, le cuento, así como lo fue con Noé, el justo es manera de burla. Lo encontramos en Job 12:4, dice en la versión Jerusalén 4, 2007, que el uno se convierte en burla del vecino cuando clama a Dios en busca de respuestas. Ahí lo puede encontrar, es motivo de burla, pero él no abre su boca. Job no abrió su boca, y ahí en este pasaje lo vemos, para defenderse, como no lo hizo Noé cuando se burlaban de él. Ahora nosotros, cuando se burlan de nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Mire, ahora las redes están a la orden del día, ¿verdad? Cualquiera puede escribir cualquier cosa de nosotros, de alguien o de los demás. ¿Y qué hacemos nosotros? Humanamente decir, ay, me tengo que defender. Pero acá vemos, y a la luz de la palabra, que aquí el justo no abre su boca para defenderse, aunque yo sé que tenemos derecho de defendernos, ¿verdad? Aun cuando no estamos haciendo nada malo. Porque alguien podrá hablar cuando se está haciendo algo malo. Pero no me refiero a eso, sino cuando tú y yo estamos caminando o tratando de agradar a Dios, tratando de caminar en sus preceptos, y de repente viene alguien y movido por el enemigo y empezó a hablar mal, a decir mentiras, a decir algo que no es cierto, chismes, murmuraciones quizá. ¿Qué hacemos nosotros? Dice el Señor, mía es la venganza. Entonces no tomemos nosotros la venganza en decir, pues yo le voy a disparar 2 o 3 y yo sé más de él para que se quede con la, como dicen acá en nuestros dichos, con la cola entre las patas. No, no nos venguemos. El Señor es nuestro escudo, Él va a levantar nuestra cabeza y Él es el que va a dar testimonio de nosotros. Fíjese que también el justo, dice la palabra, que aparentemente el justo tiene poco, hablando de economía. Yo pensé que iba a venir a hablarme de la bendición y gloria a Dios. Amén. Si la bendición no es solamente hablar de dinero. Fíjese que en Salmo 37:16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque nosotros hemos ido adquiriendo las riquezas que no se ven, las internas, pero obviamente se van a evidenciar en nuestra forma de vida, en nuestro hablar, en nuestro caminar. Entonces, cuando venga alguno de los pecadores, dice esta versión que yo puse acá, a decir, mira, yo como estoy abundado, prosperado, y vos hay poquito, a lo que tenés tan poco. Pero fíjese que hay una bendición del justo, dice, mejor es lo poco del justo. Ahora, lo poco puede ser relativo, porque lo poco de uno puede ser mucho para otro. Pero a veces nosotros no vemos la bendición que tenemos como justos, de las riquezas que el Señor ha ido dándonos. Hemos permitido que el Señor vaya haciendo y dándonos en nosotros esas riquezas que no se ven, pero otros sí las ven. Y las pueden menospreciar. Dirá, yo tengo dinero. Lamentablemente solo dinero. Pero nosotros hemos adquirido esas riquezas que no solamente sirven para acá, sino también para allá. Porque debemos de hacer tesoros en los cielos. También tenemos el justo, por la fe nosotros. Estoy hablando de usted y de mí. Por la fe tenemos y tienen amparo de Dios y provisión para la simiente. Yo no sé si usted se goza, y por lo menos a mí me bendice saber que dice el Salmo 37:25. Mire, el Salmo 37 puede ver muchas actitudes del justo. Y dice acá, mozo fui y he envejecido, diría algún hermano español, aunque no tengo el acento, pero joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue un pan. Gloria a Dios. Entonces, las actitudes del justo acá es una de las bendiciones que hay
amparo de Dios, provisión de Dios para él y para su simiente, para nuestra descendencia, y que no van a mendigar el pan. Es decir, va a haber siempre provisión de Dios en tu casa. A ti que quieres ser esa fuente de vida, como el justo ya nos justificó, esa fuente de vida, también la bendición que obtenemos es, vamos a tener amparo, provisión y multiplicación, y que nuestra simiente no va a mendigar un pan. Entonces tenemos varias riquezas como los justos que estamos siendo preparados. Fíjese que también el justo florece. En la Salmo, en el verso 16, ahí lo puede encontrar. Y dice que en Proverbios 11:8 es librado de tribulación. Miren las bendiciones del justo. Entonces, gloria a Dios, porque ahora nosotros que pertenecemos al conglomerado iglesia, ahora podemos manifestar las fuentes de agua de vida que han sido puestas en nosotros a través de todas estas actitudes. Otra fuente de vida es la enseñanza del sabio. Versión Ausejo, Proverbios 13:14. La enseñanza del sabio es fuente de vida para evitar los lazos de la muerte. La palabra acá, enseñanza, es la palabra Torah, que es un precepto, estatuto o enseñanza. Entonces, ¿en dónde aparece esta palabra? Dentro de los pasajes que podemos ver, en donde aparece es en Proverbios 1:8 y dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección o la Torah de tu madre. Entonces hay bendición al escuchar la doctrina, la dirección, los preceptos, y nos van a guardar de muchas cosas que podemos ver acá en Proverbios 1, que no me quiero centrar ahí tampoco, pero el Señor está diciendo acá que guardemos, que oigamos lo que estamos haciendo hoy, escuchar la palabra del Señor, la doctrina, la enseñanza, para que esa sea una fuente para nosotros. Primero, fuente de la cual yo voy a beber, pero también después de esa fuente yo voy a poderle dar e impartirle a otros de la bendición con la cual yo he sido bendecida. Ahora veamos porque en dónde aparece también esta palabra. Y dice que está en la versión Nacacolunga. Le voy a leer, no la voy a leer, solo se la voy a dar el texto. Segundo libro de Reyes 10:31. Y de aquí aparece Jehú. Jehú sabemos que fue un libertador y todo lo que el Señor lo utilizó, y gloria a Dios. Pero mire, este texto para mí me puso el wow, así los ojos abiertos. Porque podemos tener grandes hazañas, bendiciones de liberación quizá, que Dios nos haya usado para bendecir y liberar a al pueblo, a un hermano o mi vida. Y he sido libre de varias cautividades que pueda haber tenido. Pero lo delicado acá fue, pero Jehú no se cuidó de andar con todo su corazón en la ley de Jehová. Aquí aparece esta palabra. Entonces, y dice, Dios de Jehová, Dios de Israel, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Qué delicado entonces, que gloria a Dios si Dios nos usa, y que Dios nos use, qué bueno, pero no debemos de descuidar. Esa es la palabra que yo podría ejemplificar ahorita. No descuidemos de seguir guardando la enseñanza que nos han dado los sabios, que nos han dado los ministros, que nos han dado los siervos que nos instruyen en la palabra. Sigamos guardándolas, no por haber traído victorias vamos a decir, ya tengo de qué tranquilizarme, no hay prisa, me acomodo. No, mis amados hermanos, debemos de seguir teniéndola guardada en nuestro corazón para poder seguir aplicándola en cada uno de los aspectos de nuestra vida, porque a mí me da esto una alarma, un semáforo en amarillo, diciéndole, cuidado, y sigamos guardando. ¿Cuánto tiempo tendremos ya de buscar y seguir perseverando en los caminos del Señor? No lo sé, yo sí sé cuántos llevo, pero
que a estas alturas no digamos, como ya llevo 10, 15, 20 años de ser cristiano, de ser evangélico, de ser hijo de Dios, ahorita me puedo dar un relax. No, mis amados hermanos, debemos de seguir guardando la palabra del Señor. Porque aquí, ¿para qué le servía a Jehú el que hubiera seguido guardando cada precepto? Es porque aquí dice la palabra que no se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Entonces, el seguir guardando la palabra, los preceptos, los mandamientos que nos han dado, nos va a ayudar a podernos ir apartando de esa vana manera de vivir que quizá heredamos de nuestros padres y no seguir el ejemplo, la vida o los desaciertos en donde aquellos, y no estoy juzgando ni a tus padres ni a los míos, pero el seguir guardando la palabra nos va a ayudar a despojarnos de toda esa vana manera de vivir y no seguir cometiendo los mismos pecados que quizá cometieron ellos. Y dice que acá hizo pecar a Israel, ¿verdad? Entonces aquí hay bendiciones para nosotros de una fuente. Guardemos la palabra, atesoremos la palabra. Y avanzo por cuestión del tiempo. Otra fuente de vida es el temor del Señor. Y vamos a leer Proverbios 14:27, RBA, versión RBA 1989, dice: el temor de Jehová es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. Vemos acá entonces cómo el temor de Jehová va a librar al Hijo de Dios de trampas, de muerte, que la muerte puede ser física, pero hay una muerte también espiritual. Una muerte, tal vez aquellas cosas que antes lo hacían con todo el entusiasmo y no se dieron cuenta porque no había temor de Dios, y ahora ya no está todo el empeño en seguir buscando y sirviendo al Señor. ¿No será que tal vez alguien cayó en una trampa? Pero ahora estamos aprendiendo cómo el temor de Jehová nos va a bendecir para no caer en esas trampas. Y la palabra ahí, lazo, es trampa, ruina. Entonces el temor de Jehová, temor de Dios en nuestros corazones, nos va a ayudar, nos va a librar de una muerte antes de tiempo. Mire qué tremendo. Una muerte física me estoy refiriendo, pero eso es en lo literal, pero también están las espirituales. Y el temor de Dios se va adquiriendo. Lo hemos aprendido, cómo se aprende el temor de Dios, el temor al Señor. Y vemos, se recuerda el ladrón, los dos ladrones que estaban en la cruz, crucificados a la par de nuestro Señor Jesucristo. Y viene uno y le dice, cuando el otro estaba vociferando en contra del Señor: si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Haz que nos bajen. Bueno, pero entonces viene el otro. Muchos le llaman el ladrón bueno, pero los dos estaban pagando un castigo que se merecía. Pero viene uno y reconoce su condición y le dice al otro: ¿no tienes temor de Dios? Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, está pagando algo que él no hizo, pero nosotros estamos pagando aquí por algo que sí hicimos. Entonces yo veo aquí que el temor de Dios nos va a servir para podernos arrepentir. El arrepentimiento que nos va a ayudar a reconocer nuestros errores y nuestras faltas, para poder ser bendecidos y liberados. Porque la bendición que obtuvo él fue que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué tremenda bendición. Entonces el temor de Dios aquí sirve para reconocer las actitudes malas que tenemos y vamos a ser librados. Mire qué tremendo, gloria a Dios. Yo no sé, pero yo me estoy gozando con esta enseñanza porque
Si nos hemos tal vez ido arrepintiendo de cosas del pasado, pero todos los días debemos de pedirle al Señor que venga para nosotros un arrepentimiento. Porque yo no sé si usted, pero yo sé que muchas veces le fallamos al Señor. Ay, no, de hecho quizá ya no vamos a aquellos lugares donde frecuentábamos antes, pero sí debemos de arrepentirnos porque el dejarle hacer lo bueno es pecado. Dejamos, ¿qué hace hacer lo bueno? Orar, leer la palabra. Entonces cada día, si hemos dejado de leer, de buscar al Señor como debe de ser, pidámosle al Señor, Señor, perdóname. No te he buscado como te lo mereces. Tal vez no he orado lo que debía de haber platicado contigo, Señor. Miren, nos sirve para arrepentirnos y poder reconocer que estamos desagradando tal vez a Dios en algo en esto. Podremos verlo a alguien, es que solo es dejar de orar. No, es la comunión con Él. Entonces veamos para qué más o cómo podemos aprender el temor del Señor. El temor del Señor se aprende diezmando. Y esto lo vamos a encontrar solo lo voy a mencionar, no sé si por el tiempo, sí, todavía me da tiempito. Lo aprendemos en Deuteronomio 14:22, dice que diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Muy bien. Ahora podemos decir quizás, no hermana, yo soy ama de casa, estoy en casa, no voy a diezmar, pero fíjese que hemos visto y nos han contado testimonios aún de hermanas que tal vez no trabajan fuera de casa, porque trabajamos dentro de nuestra casa, pero de lo que nos dan para nosotros o para el gasto, hay hermanas que de ahí sacan para diezmar. Y gloria a Dios, ustedes lo que quieren es diezmo. No me refiero a eso, sino que estamos aprendiendo a tener temor de Dios, a reconocer al Señor como nuestro Señor y nuestro Dios. También el temor de Dios se aprende congregándonos para escuchar la palabra de Dios, lo que usted está haciendo hoy. En Deuteronomio 4:10 dice, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Acá entonces vemos y aprendemos que el temor de Dios también lo aprendemos cuando nos estamos congregando para oír la palabra del Señor. Porque podría decir alguien, para decir, yo voy todos los días, bueno, cuando se podía, todos los días al culto. Y ahora podría decir, yo tengo todos los días las enseñanzas en la casa, pero tal vez no le prestamos atención. Cuando dice acá que se reúne es para poner y prestar atención. Entonces cuando yo ya aprendí, ahora se las voy a poder enseñar a mis hijos a tener temor de Dios. Miren mis hijos, la palabra de Dios dice, no vamos a decir el pastor dice, sino la palabra, porque es de lo que yo ya fui y cotejé en la palabra. Mire qué bendición. Entonces sigamos aprendiendo el temor de Dios para que esa fuente después nosotros seamos esa fuente que emana agua de vida para otros. También siendo instruidos por un ministro, dice la palabra, así se aprende el temor de Dios. En la versión al día, dice en segundo libro de Crónicas 26:5, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. ¿Cómo adquirimos el temor de Dios? Cuando nuestros pastores, nuestro apóstol, los ministros que Él ha puesto y ha delegado, nos instruyen en la palabra. Ahí estamos aprendiendo el temor de Dios. Por eso sigamos oyendo las enseñanzas, la sana doctrina, que nos va a enseñar
a temer al Señor. Y aquí Usías propuso buscar al Señor. Entonces, al tener temor de Dios, cuando somos instruidos, lo que va a redundar es que vamos a buscar al Señor. Y mire, no lo hacemos por eso, pero la bendición va a ser, y Dios le dio prosperidad. Qué linda bendición. Y solo como el conocimiento, si quieres, se lo voy a dejar acá. Y quienes no tienen temor de Dios, Amalek no tiene temor de Dios. Esto lo encuentra en Deuteronomio 25:18. Recuérdate de lo que Amalek hizo cuando ibas de camino o cuando saliste de Egipto, dice acá, ¿verdad? Y entonces Amalek dice que al fatigado y al cansado fue detrás de ellos para matarlos. Y dice, y él no temió a Dios. Entonces en la carne, Amalek, que es la figura de la carne, no hay temor de Dios. Entonces por eso es que necesitamos congregarnos para ir siendo espirituales. Muy bien, ¿qué más? Fíjese entonces también que en este pasaje dice que no, el temor de Dios va a librar de los lazos de la muerte. Y que el lazo es una trampa. Y vamos a ver en dónde puede haber una trampa o un lazo. Y el temor de Dios nos va a librar. En Deuteronomio 7:25, la codicia y el amor al dinero, le puse como título en o un subtítulo. Dice así: las esculturas de sus dioses quemarás a fuego, y no codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni los tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Entonces, la codicia, mi amado hermano, y el amor al dinero es un lazo que el enemigo puede poner cuando no hay temor de Dios. O las ganancias ilícitas. Puede ser otro lazo o una trampa, pero cuando hay temor de Dios no se va a aceptar soborno o esas ganancias ilícitas. Y así estamos aprendiendo de cómo el Señor, a través del temor, de su temor, nos puede librar. Mire qué bendición entonces al adquirir esas fuentes. También otro lazo puede ser la idolatría. Jueces 8:27, versión al día, dice: con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar ahí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Entonces, no estoy hablando solamente de las trampas, de la idolatría con esculturas o imágenes. Usted ya sabe de qué me refiero, donde muchos salimos de la religión mayoritaria, le dicen algunos, ¿verdad? Pero el Señor es más que todos, ¿verdad? Lo sabemos. Sin embargo, así lo llaman, la religión mayor. Pero mire, no me refiero a esta idolatría. Me refiero a idolatrar otras cosas. E idolatrar es darle el auge, darle el valor, ponerlo antes que Dios. Gedeón aquí, pues él había sido libertador, Dios lo usó para bendecirlo al pueblo de los madianitas, cómo los liberó, ¿verdad? Pero mire lo que hizo Gedeón. Hizo un efod, el que sirvió al pueblo para idolatría y no darle la gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, aquí dice que fue una trampa no solo para Gedeón, sino para su familia. Entonces, acá estamos hablando de la idolatría. Puede ser trampa para el líder de casa, pero también para su familia. Ahora, es necesario que nosotros quitemos cualquier idolatría que pueda haber en nosotros. Es decir, la idolatría puede decir que por un título yo estoy comiendo. No, es Dios que dio la sabiduría para obtener el título. El título cualquiera que sea, mi amado hermano, ¿verdad? O hermana, no me refiero a decir tal o cual título, pero es decir, atribuirle que por eso comemos, que somos lo que somos por eso. No así. Es Dios. Y dice la palabra que debemos de, aun si hemos adquirido coronas, rendirlas delante del Señor. Que a Él sea toda la gloria. Entonces no idolatremos. Pueden ser personas. Es que como fulano no hay nadie, ¿no? Como Dios no hay nadie. Quitemos cualquier idolatría, si es que la tenemos. Pero otra trampa también puede ser la soberbia. Salmo 145,
versión Dios habla hoy 2002 dice, esos orgullosos me han puesto una trampa, me han tendido red y lazos, me han puesto trampas junto al camino. Y aquí está hablando, creo que es Salmo de David, y está hablando de la alabanza y de la adoración, de la alabanza. Pero mire, cómo el orgullo, me quiero extractar aquí, cómo el orgullo puede ser una trampa. No, hermana, yo no soy orgullosa, gloria a Dios, que nos vamos despojando. Pero puede ser que como es una trampa, viene sutil, viene que no se puede ver. Porque cuando están en un bosque para cazar, pongamos así un ejemplo, para cazar un oso o algún animal de esta magnitud, como que hacen camuflachada, le decimos nosotros, ¿verdad? Le ponen otras ramas, tal vez cavaron un pozo, le pusieron ramas para que el animalito, el oso, el ave o lo que quieran cazar, caiga dentro de ella. Ahora, para nosotros puede ser así, el que muy sutilmente el enemigo quiera poner ahí la trampa del orgullo, la soberbia. Y esto puede ser como aunado al anterior que le hablaba de la idolatría. Es decir, ay, ahora ya soy tal, ya me están llamando, ya estoy trabajando con fulano de tal. Y puede ser motivo de que ahí haya una trampa, no que esté trabajando ahí, no, en el corazón que el enemigo quiera poner. ¿Ya viste en dónde te tienen? ¿Ya viste en qué lugar estás sentado? Pero el humilde va a decir, no es por mis fuerzas, sino es por su Santo Espíritu. Y entonces le vamos a quitar esa trampa. Ahí estamos viendo cómo el temor del Señor nos va a librar de la trampa de la soberbia. Entonces es necesario que vayamos adquiriendo todas estas fuentes que hemos aprendido hoy para poder bendecir nuestras vidas y que seamos librados acá de la muerte. Mire, vemos también la otra fuente, ya para ir finalizando. Y dice que otra fuente es el entendimiento. El entendimiento que tan delicioso es, ¿verdad? Leamos en Proverbios 16, 22, porque le digo que es delicioso, porque qué rico cuando entendemos o cuando entendemos la palabra. Tal vez alguien que yo me pongo quizá de ejemplo, que a mí me costaba. Y decía yo, ay, no, es que a mí no se me queda, es que… Pero el Señor, gracias a Dios, ha ido abriendo, y no le digo que soy la gran entendida, pero he ido aprendiendo y sigo aprendiendo sobre el entendimiento. Que el entendimiento es otra fuente, dice Proverbios 16, 22, en la RBA 1989. Fuente de vida es el entendimiento, al que lo posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. Muy bien, entonces es necesario que adquiramos entendimiento. ¿Para qué? El entendimiento, según Mateo 13, y puede leer todo ese pasaje, el entendimiento sirve para poder dar fruto, porque nos enseña que al oír, el que oye y entiende la palabra, entonces puede dar fruto. Entonces ahora que estamos haciendo, ya nos congregamos para oír esa fuente, ahora viene la otra fuente para nosotros, y es el entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. ¿Por qué? Porque el Señor viene por una iglesia fructífera. Un hijo y una hija de Dios que está dando fruto, y su fruto es abundante y permanece, ¿verdad? Entonces, eso es lindo, que permanezca nuestro fruto. Pero aquí, ¿por qué no dio fruto la semilla? La semilla no dio fruto acá, dice, porque estaba junto al camino. Es decir, para mí no estaban definidos. Si habían tal vez, si iban muy bien en el camino, ahora ya se fueron a la orilla del camino. Y entonces ahí oyeron la palabra, pero como estaban junto al camino, no pudo fructificar. Y hay situaciones que suceden junto al camino. Por eso es peligroso ir junto al camino. Debemos de ir en el camino. Junto al camino se encuentra la ramera, según Génesis 28, 21. Solo se la voy a leer por cuestión del tiempo. La serpiente, dice Génesis 49, 17. Dane serpiente junto al camino, que muerde. Entonces, peligro andar junto al camino. Junto al camino hay traición,
no solo hacia uno, sino uno puede ser proclive a traicionar primeramente a Dios, que no, ninguno de nosotros, porque no vamos a seguir ahí. Si alguien iba ahí, vamos a ir en el camino. Pero ese es un peligro que puede haber. Segundo libro de Samuel 15:2 dice de Absalón, que se sentaba cada mañana junto al camino. Peligro, entonces ahí no va a haber la palabra, y no porque la palabra falle, sino porque el que está sentado en el lugar donde no debía de estar, no va a poder esa palabra dar su fruto en el Hijo de Dios, aunque sea Hijo de Dios, pero se está apartando. Entonces ahora aprendamos a ir en el camino. También se encuentra el león, primer libro de Reyes 13:24. Pero mire qué lindo, si no tenemos entendimiento, ¿qué dice el Señor de Salomón? Salomón lo pidió. Primer libro de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Mire, el entendimiento nos sirve para saber, no, aquí estoy mal porque voy junto al camino. No, con razón, yo solo me estaba dando cuenta que la gente cómo falla, cómo engaña, que la gente solo traiciona. ¿No será que tal vez estábamos junto al camino? Bueno, pero avancemos. Y dice, y en primer libro de Reyes 3:10, dice el Señor, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Muy bien, entonces si no tenemos entendimiento, pidámosle a Dios que el Señor nos dé ese entendimiento. Y la otra fuente, por cuestión del tiempo, es la palabra. Y esto lo encontramos en Hebreos 4:12. Acá está el texto, pero hay otra fuente y es la última. Salmo 84:5. Porque la palabra hemos venido aprendiendo y es todo lo que leímos hoy. Y no porque sea menos importante. No. Es nuestra comida, nuestro alimento. Pero en este es donde quisiera centrar ya la administración. Salmo 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Quizá puede ser, mis amados, que alguien esté viviendo por un valle, pero ahora como ha bebido y ha venido a las fuentes de las aguas, ahora Él es ya la fuente de agua para poder bendecir a otro que quizás se encuentra pasando el valle de lágrimas. Cuando hablamos del valle de lágrimas, estamos hablando del sufrimiento. Sufrimiento que puede ser en lo literal con una enfermedad de escasez económica, pero sufrimientos internos. Hay sufrimientos que quizá nadie ve, que solo tú y Dios saben qué has estado viviendo y qué has estado sufriendo. Y aparentemente para todos los demás pueden pensar, es que le está yendo bien. Pero hay sufrimientos también internos, de los cuales el Señor, cuando hemos ido aprendiendo, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que aunque no haya alimento físico, pero tenemos la palabra de Dios y vivimos del pan que sale que viene de lo alto. Entonces vemos y son transformados ese valle, en un manantial, y podemos ahora bendecir a otros cuando les decimos: no se preocupe, hermano, no se preocupe, hermana, yo ya pasé por este valle y se lo aseguro, se lo prometo, que Dios la va a sacar, porque el mismo Dios que usted tiene es el mismo Dios que yo tengo y en quien he creído y quien me libró a mí. Ahora ya somos nosotros la fuente de manantial. Y como conclusión, podríamos decir: no nos apartemos de la fuente, de ese manantial de vida que es el Padre, como lo hizo Israel. No nos apartemos, sigamos en la fuente, sigamos esa fuente de vida, perseveremos en sus caminos y sigamos sedientos de esa fuente que es nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Sedientos de la salvación cuando nosotros creímos. Y si hay alguien tal vez que no conoce al Señor, es decir, no le ha abierto las puertas de su corazón, hoy es el día. Y así como la mujer samaritana, y el Señor le dijo: yo te daré del agua y no volverás a tener sed jamás. Tal vez lo que necesitas ahora, y no tal vez, estoy segura, es que el Señor
venga a tu corazón, porque has estado sediento. Quizá hay alguien que ha estado sediento y buscando llenar esa sed y ese vacío con otras cosas. Pero hoy es el día para que le abras tu corazón a esa fuente de vida, al Señor Jesucristo, y no volverás a tener sed jamás. O al Espíritu Santo, que esa fuente, cuando nosotros creímos y ya la tenemos, ahora que brote y que fluya en nosotros. Si hay alguien que no ha recibido la llenura, puede ser hoy el momento para que lo busques y lo pidas, lo anheles, y no decir, ay, para mí no es, si este regalo es para todos, este regalo es para ti. Solo sigue buscando y creyendo. Y a nosotros que hemos creído y lo hemos recibido y ya lo tenemos, sigamos llenándonos de Él. No nos vaciemos y no creamos que solo al congregarnos allá en la congregación física, en la iglesia literal, es donde nos llenaba el Señor. No, aquí en tu casa puedes ser lleno y puedes seguir recibiendo esas llenuras. Y oremos y démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la bendición de tu palabra, Señor, que ha venido, Señor, a llenarnos no solo un conocimiento de nuestras vidas, sino ha venido a traernos vida, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que hoy este conocimiento sea puesto en la práctica en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que de esas fuentes de vida que sigan fluyendo en nosotros, en cada uno de los que han escuchado, Señor, la bendición de tu palabra que has traído tú, Señor, a nuestras vidas, y que fluya ese manantial de las vidas, Señor, en nosotros, no solo para bendecirnos a nosotros, para guardarnos y librarnos, sino para bendecir a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Que ahora nosotros, como lo hizo Rebeca, demos de beber a otros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo ruego, Señor, y muchas gracias por la bendición de tu palabra. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia y sigue llenándote de las fuentes de vida.